Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les agradezco por haber escogido o haber elegido formar parte de este chat. Vamos a comenzar a ver algunas cosas con respecto a este libro de Neville, Tu fe es tu fortuna. Yo creo que este libro, junto con El arte de creer, son los dos libros más interesantes que tiene Neville. Está bastante relacionado con lo que vimos en el otro libro, A su servicio. Pero él aquí nos explica en más profundidad qué es esto de la conciencia de ser. Él comienza diciendo en su capítulo primero, antes que Abraham fuera. Es decir, antes que algo exista, desde su perspectiva, no existe. Aunque después dice, como veremos en otras conferencias, que todo ya existe. Pero, como muchas veces ya dije, esas son las contradicciones que aparentemente tiene Neville, que cuando lo descontextualizamos, cuando lo sacamos fuera del contexto, o cuando lo analizamos fuera del orden, a veces parece que se contradijo. Si en algún momento llegáramos a estudiar esto, vamos a ver a qué es lo que se refería. Pero él aquí nos está diciendo, o comienza diciéndonos, que nada existe. Nada existe. Vuelvo a decir, nada existe. Solamente existe cuando nosotros nos hacemos conscientes, de esa existencia. Entonces, yo puedo decir que muchas cosas no existen porque yo no soy consciente de su existencia. Sin embargo, eso que yo niego que exista, porque yo no soy consciente de su existencia, no significa que en otro lugar del planeta exista. No significa que en la vida de otra persona no exista, porque sí existe. Todo surge de la nada, nos dice él. Todo proviene de la nada, de ese que había antes, que era la nada. Esa nada, en algún momento, se hace consciente de algo. Cuando se hace consciente de algo, existe. Entonces, podemos decir que nosotros éramos nada antes de nacer. Pero de la nada, de esa nada, nosotros nos hicimos conscientes. Entonces, encarnamos en un cuerpo y nacimos. Y nos desarrollamos aquí en este planeta. Si no nos hubiéramos hecho conscientes de eso, no existiríamos. Y después, todas las cosas que existen en nuestras vidas van existiendo o van formando parte porque nosotros nos vamos haciendo conscientes de las mismas. Tengo el cuerpo que tengo porque soy consciente del cuerpo que tengo. Tengo tengo el autoconcepto que tengo porque soy consciente del autoconcepto que tengo. Tengo la mente que tengo porque soy consciente de la mente que tengo. Tengo el trabajo que tengo porque soy consciente del trabajo que tengo. Tengo el negocio que tengo porque soy consciente del negocio que tengo. Y así podemos seguir enumerando todas las cosas que tenemos porque somos conscientes de tenerlo. Si no fuéramos conscientes, no lo tendríamos. Este principio también lo podemos aplicar en sentido inverso. Es decir, primero, para tener algo, yo me tengo que hacer consciente de eso. Si yo no soy consciente, eso no existe en mi vida. Si hay algo que existe en mi vida que me desagrada, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Dejar de ser consciente de eso. Si no me agrada mi autoconcepto, ¿qué tengo que hacer? Dejar de ser consciente de mi autoconcepto. Es la única manera. Si no me agrada mi cuerpo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dejar de ser consciente de mi cuerpo. Y hacerme consciente de otro cuerpo para que mi cuerpo cambie. Si no me gusta el trabajo que tengo que dejar de ser consciente de ese trabajo y hacerme consciente de un trabajo nuevo.
Ese es el principio. En base a este principio se basa todo. A este principio, después Neville es lo que llamó la conciencia es la única realidad. Todavía no desarrollaba ese concepto, pero así provienen las cosas. Este principio se toma de la Cábala. Si bien también hoy en día podemos verlo a través de lo que se conoce como la física cuántica, como que aparentemente es un descubrimiento del siglo XX, cuando descubrieron que las cosas solamente existen cuando se las observa. Esto la Cábala los enseña hace más de 6.000 años. En la Cábala nos enseñan que cuando nosotros observamos la energía, cuando nosotros observamos el campo cuántico, como le llamaron la física cuántica, cuando nosotros observamos a la energía, que en la Cábala podríamos llamarlo la Shekinah, eso toma forma. Y toma la forma de lo que nosotros le observamos. Ahora bien, cuando se habla de esta observación, muchas personas pueden pensar que es mirarla. Pero no se trata de mirar, por eso es observación. Porque si no, podría haber sido mucho más práctico decir o utilizar la palabra, si vos mirás eso, eso se va a convertir en eso. Pero cuando se refiere a la observación, lo que significa es hacerse consciente de eso. Entonces, nosotros miramos el campo cuántico o miramos el campo energético con conciencia, con observación. Nos hacemos conscientes de que esa energía se transforma en algo, entonces en eso se transforma. Y mientras que nosotros sigamos siendo conscientes de eso, eso va a seguir existiendo. No va a cambiar. Siempre va a estar ahí. Y va a estar por toda la eternidad. Mientras que nosotros seamos conscientes de eso. La única manera para que eso desaparezca de nuestras vidas, no porque no va a desaparecer para siempre, de nuestras vidas me refiero, es dejar de ser consciente de eso. Cuando nosotros entendemos esto, comprendemos cómo damos vida a las cosas que hay en nuestras vidas. Por lo tanto, comprendemos también cómo podemos dar muerte a todas las cosas que no queremos que existan en nuestras vidas. No nos damos cuenta que somos nosotros lo que mantenemos eso ahí porque somos conscientes de eso. Si nosotros no fuéramos conscientes, no existiría. Si nosotros no fuéramos conscientes del dolor, el dolor no existiría en nuestras vidas. Si nosotros no fuéramos conscientes de la enfermedad no existiría. Si nosotros no fuéramos conscientes de la carencia, de la pobreza, de la miseria, las mismas cosas no existirían. Existen en nuestras vidas porque nosotros somos conscientes de lo mismo. Por eso es que muchas veces nosotros no comprendemos por qué algunas personas no ven ciertas cosas. Y uno puede decir, pero ¿cómo puedes ser tan insensible y no darte cuenta de la pobreza que hay allá o de la miseria que hay allá? Pero no es porque la persona sea insensible o sea desconsiderada o no le interese, sino que la persona no es consciente de eso, no es su realidad, no lo ve, no lo ve. No es que no lo quiera verlo, no es que no le importe, no es lo que no le interese lo que está pasando en otros lugares o con otras personas, sino que no lo ve porque no es consciente de eso. No lo ve porque no es consciente de eso. Si se empieza a ser consciente, lo va a ver. Y si se hace muy consciente, después es muy probable que eso que no veía, después empieza a recrear en su vida. Por eso es que muchas veces le digo, no empaticen con las personas. No empaticen con las dificultades, los problemas y los conflictos que tienen las demás personas. Porque cuando ustedes empatizan, tienen que crear en ustedes eso que la persona está experimentando. Le doy el mismo ejemplo que le doy siempre. Si viene
una amiga o un amigo y nos cuenta que su esposa o su esposo le fue infiel, y si nosotros no tenemos la experiencia de la infidelidad en nuestras vidas porque nuestra pareja nunca nos fue infiel, nosotros no podemos experimentar lo que nuestro amigo o nuestra amiga está experimentando por lo que pasó con la infidelidad. No hay forma de experimentarlo porque no lo conocemos. No conocemos esa experiencia. Para poder comprender, buscamos el empatizar. Cuando yo empatizo y me pongo en su lugar, estoy recreando en mí un sufrimiento, un dolor que no es mío. Para poder sentirlo en mi propia vida, yo me tengo que hacer consciente de eso. Cuando yo me hago consciente de eso, soné. Empiezo a crear eso en mi vida. Y pueden pasar 6 meses, pueden pasar 1 año, ¿y qué creen? Mi pareja me fue infiel. Yo creé esa situación. Yo me hice consciente de eso. Así nosotros nos apropiamos de muchas cosas a través del empatizar. Empatizamos con ciertas cosas, empatizamos con ciertas personas y no nos damos cuenta que de la nada estamos creando algo en nuestra realidad porque nos estamos haciendo conscientes de eso. Yo no puedo experimentar el dolor que experimenta una persona si yo no tuve esa experiencia. La única manera de experimentarlo es haciéndome consciente del dolor. Cuando yo me hago consciente del dolor, yo creo ese dolor en mi vida. Y después, eso es lo que experimento. Y uno se puede preguntar, ¿y en qué momento yo me generé esto? En el momento en que te hiciste consciente. En el momento que nosotros nos apropiamos de algo que no era nuestro. Entonces, de la nada, creamos una situación. Antes no existía, antes eso no formaba parte de nuestra realidad, eso no formaba parte de nuestras vidas, sin embargo, ahora forma parte. ¿Por qué? Porque nosotros le dimos vida, nosotros le dimos entidad, nosotros le dimos energía. Le dimos energía porque nos hicimos conscientes de eso. Para poder revertir las cosas, requerimos dejar de ser conscientes de eso. Cuando dejamos de ser conscientes de eso, desaparece. ¿Cómo desaparece? Dejando de observarlo, dejando de darle conciencia. Esa es la forma en que desaparece. Y así podemos hacer desaparecer todas las cosas de nuestras vidas. Muchas veces somos conscientes de ciertas cosas, pasa algo y después no hacemos consciente de otra y por eso que empiezan a desaparecer. Entonces podíamos tener una pareja maravillosa, estupenda, completa, ni un conflicto con nuestra pareja, sin embargo nos hicimos conscientes de algo, porque nos apropiamos, porque alguien nos contó un chisme, porque lo que fuera, empezamos a hacernos conscientes de que hay un problema. Y después, sorpresa, el problema en la relación aparece. No tenemos ningún problema económico, va regio, pero nuestro país justo cambia de presidente, viene otro presidente que hace todas las cosas al revés. Nosotros nos apropiamos de eso, nos apropiamos de todo lo que dicen las personas, que el país está mal, que la situación económica es un desastre, que nadie compra nada, que no se consume nada, que todo se está yendo a la mierda. Nosotros estábamos bien económicamente, no éramos conscientes de otra realidad, pero empezamos a comprarnos eso que dicen los demás, sácate, nos hicimos conscientes. Y de la nada empezamos a crear todas esas situaciones en nuestras vidas, entonces nos empieza a afectar la decisión del presidente, los desastres que puede hacer el presidente, los supuestos desastres que hay de la economía, en la economía. Siempre les suelo decir la misma cosa. Si el problema económico de un país fuera el problema de nuestra escasez o de nuestra pobreza o de nuestra miseria, ¿por qué en las mismas situaciones otras personas prosperan, otras personas se enriquecen? Mismo país, mismo presidente, misma situación económica, uno se enriquece y otro se empobrece. Es porque uno es consciente de la pobreza y el otro es consciente de la riqueza. Esa nomás es la diferencia. Por eso hay personas que no le afectan los cambios que hay afuera.
Ni un cambio le afecta. Sigue prosperando, sigue estando bien. Sin embargo, a otras personas cualquier cosa le afecta. Porque constantemente se está apropiando, constantemente se está comprando o constantemente se está siendo consciente de eso. Por eso es tan importante darnos cuenta que todo lo que existe en nuestras vidas es porque somos conscientes de su existencia. Si no fuéramos conscientes de las mismas no existirían y nunca van a existir si no nos hacemos conscientes de eso. Neville comienza el 4º capítulo de su libro preguntándose ¿quién soy yo? Y él nos dice que nosotros somos nuestra conciencia de ser. También afirma que Dios es la conciencia de ser. Entonces, podemos decir que somos Dios. Porque si nuestra conciencia de ser es Dios, y si Él dice que no puede existir ningún tipo de separación entre uno y Dios, entonces somos Dios. Ahora bien, ¿por qué no se puede actuar como el Dios que uno es? Preguntan algunas personas. Sin embargo, siempre han estado actuando como el Dios que son. Una de las cualidades de Dios es justamente la capacidad para crear. Y cada uno de nosotros siempre hemos estado creando. Que las cosas que creamos nos gustan, no significa que no lo hayamos creado nosotros. Entonces, más allá de que nosotros aceptemos o no ser Dios, siempre estamos expresando lo que somos conscientes de ser. No podemos escapar a esta ley. Yo no me puedo aceptar como Dios. Y yo puedo decir, yo no soy Dios, yo jamás voy a aceptar que soy Dios. Dios está afuera, sentado en un trono en el centro del universo. Nunca voy a aceptar que yo soy Dios. Y está otro que dice, yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy Dios, porque Neville dice que yo soy Dios. En ambos casos, tanto el que se resiste a aceptar que es Dios y sigue creyendo en un Dios externo, como aquel que dice ser Dios, siempre estuvieron operando desde el mismo lugar, desde la conciencia de ser. Entonces, todos nosotros somos Dios, porque tenemos la capacidad para crear, todos sin excepción. Lo aceptemos o no, somos Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la conciencia de ser. Y yo soy lo que mi conciencia de ser es, y yo tengo lo que mi conciencia de ser es, y yo hago lo que mi conciencia de ser es. No puedo ser, hacer o tener nada distinto a eso. No es requerimiento aceptar que uno es Dios y andar por la vida diciendo yo soy Dios. Es darse cuenta que una de las capacidades que tiene cualquier Dios es la creación. Y por el hecho o por el acto de crear, nosotros somos Dios. Dios de nuestra vida, Dios de nuestro reino o universo personal. Todo lo que acontece en nuestras vidas lo hemos creado nosotros. Nadie es responsable de eso. A veces puede parecer que es responsabilidad de otras personas, pero tengan en cuenta que el concepto que tenemos, la conciencia de ser que tenemos, hace que las personas que están en nuestro entorno
actúen en consecuencia a eso. Si yo soy consciente de que mi pareja no me ama, esa es la orden que yo le estoy dando a mi pareja y le estoy diciendo a mi pareja, no me ames. Entonces mi pareja no me ama. Y yo le reclamo a mi pareja porque no me ama, entonces me siento mal, sufro, me duele el hecho de que mi pareja no me ame. Entonces hago responsable de mi dolor y de mi sufrimiento a mi pareja. Pero soy yo el que estoy creando esa situación cuando yo tengo conciencia de que mi pareja no me ama. Yo creo esa situación. Yo soy el responsable de eso. Yo estoy creando eso conforme a qué? Conforme a mi conciencia de ser. Entonces, yo soy el Dios de mi vida. Aquí también Neville nos dice que nuestra conciencia es nuestro ser. Nuestro ser es nuestro espíritu. Y nos dice que nuestra conciencia no conoce ningún tipo de límites. En ella no hay límites. Y además tampoco discierne si lo que estamos asumiendo nos va a convenir o no. Ella sola responde a la asunción. Entonces, si yo estoy asumiendo la pobreza, la conciencia, el ser o el espíritu, no nos va a venir a decir, flaco, deja de asumir la pobreza y comenzás a asumir la riqueza. Ella, en cierta manera, solamente obedece nuestras asunciones. Asunciones que las efectuamos o las realizamos en nuestro autoconcepto. Y una vez que nosotros asumimos algo, una vez que nosotros nos hicimos conscientes de ser algo, eso es exactamente lo que recibimos. No vamos a recibir otra cosa. Si nosotros queremos recibir otra cosa, tenemos que extirpar eso de nuestro autoconcepto y poner en nuestro autoconcepto algo distinto. Este extirpar, este sacar de nuestro autoconcepto, eso es morir a eso. Y morimos a eso cuando dejamos de prestar atención a eso. ¿Cómo dejamos de prestar atención a eso? Dejando de identificarnos con lo que estamos viendo, dejando de juzgar lo que estamos viendo, no negando lo que estamos viendo, sino no involucrarnos con lo que vemos y llevar toda la atención en lo que realmente queremos ver o lo que realmente queremos experimentar. Entonces, si yo estoy en una situación de enfermedad, yo tengo que dejar de verme a mí como enfermo. Para poder dejar de verme a mí como enfermo, yo tengo que dejar de identificarme con mi enfermedad. Tengo que dejar de juzgarme a mí como enfermo. Tengo que dejar de hablar de mí como enfermo. Y tengo que llevar mi atención a mi salud. Y tengo que comenzar a percibirme como sano. Tengo que empezar a hablar de mí como si yo estuviera sano. Hasta que yo pueda asumir completamente eso. O puedo utilizar el ejercicio que vimos o la meditación que vimos ayer, y una vez que logramos ese completo, absoluto y total estado de abstracción, empezar a experimentarme sano, comenzar
a verme sano. Hasta que mi autoconcepto acepte que estoy sano. Una vez que mi autoconcepto aceptó que estoy sano, me sano. Porque esa es la ley. De todo lo que yo me hago consciente de ser, hacer o tener, eso es exactamente lo que recibo. Entonces, aquí lo importante de esta lección es darnos cuenta de esto, no del descubrimiento que hacen muchas personas que estudian a Neville y dicen, oh, yo soy Dios, yo soy el gran yo soy, y ahora como yo soy Dios, voy a lograr cualquier cosa, voy a tener lo que quiere y voy a hacer lo que quiera. Y no se dan cuenta que toda la vida lograron lo que querían. Toda la vida obtuvieron exactamente lo que concebían a través de su conciencia de ser. Entonces vemos en muchos grupos de Neville donde lo único que hablan es de que ellos son Dios. Entonces, no se dan cuenta que siempre fueron Dios. No se dan cuenta. Y después se preguntan, ¿y por qué si yo soy Dios no puedo tener la casa que quiero? ¿Y por qué si yo soy Dios no puedo tener el auto que quiero? ¿Y por qué si soy Dios no puedo tener la cantidad de dinero que quiero? Porque como Dios que sos, estás asumiendo no tener la casa, no tener el carro o el auto y no tener el dinero. Funciona de la misma manera. ¿Por qué? Porque la conciencia no hace diferencia. La conciencia nos da, el ser que somos nos da, el espíritu que somos nos da, lo que nosotros concebimos, lo que nosotros somos conscientes de ser, conscientes de tener y conscientes de hacer. Mientras que yo no logre esa conciencia de ser, hacer o tener, yo no voy a poder lograr lo que quiero exactamente. Por más que yo ande gritando a los cuatro vientos que soy Dios, porque siempre fui Dios. Entonces muchos nevilianos se ponen en una situación de autoridad frente a los demás porque ellos saben que sos Dios. Pero sin embargo, y discúlpenme la expresión, siguen creando las mismas mierdas. No les sirvió de nada darse cuenta que son Dios. No, porque no se dan cuenta que siempre fueron Dios. En tal caso, la diferencia que podemos hacer es la siguiente. Antes creaba como un Dios inconsciente porque no me daba cuenta lo que asumía y ahora puedo empezar a actuar como un Dios consciente. Conscientemente asumir lo que realmente elijo experimentar en mi vida.